¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿por dónde empiezo hoy? Eh, Veía horas atrás que más allá de la volatilidad a que estamos acostumbrados en esta época del año en los mercados, consecuencia básicamente de la situación climática en los países del hemisferio norte, en particular en Estados Unidos y también en Europa, que está atravesando una sequía como no se recuerda en las últimas 5 décadas. Este, Más allá de eso, en el contexto argentino, siguen debatiéndose temas que la verdad es a esta altura ya casi una tomadura de pelo. Eh, Veía que en los primeros 15 días del mes de agosto, el ingreso por exportaciones a la Argentina, según la liquidación que hacen los exportadores de cereales y aceites, estaba en el orden de los 1.800 millones de dólares, 15 días de agosto, y se insiste en que no están liquidando porque los productores no venden. Vamos a tratar de clarificar un poquito este panorama, porque, como ustedes saben, ha habido cambios en el Ministerio de Agricultura, que ya no es más ministerio, que ahora es secretaría. Está habiendo cambios de funcionarios, todavía inclusive hay puestos que no están muy claros si están o no están. Y tenemos un nuevo, en este caso, secretario de Agricultura, Juan José Bailo, que viene de ser ministro de algo en Entre Ríos, que yo tuve oportunidad de intercambiar algún mensaje con él para ofrecerle la pantalla de Canal Rural para que salga a hablar. Por supuesto, hasta ahora no lo hizo. Entonces, yo me manejo con lo que me cuentan la gente que lo conoce. La mayor parte de la gente que lo conoce me dijo, mira, es un buen tipo, eh, nos va a entretener, porque va a ser esa su misión, porque es lo que ha hecho en Entre Ríos, nos ha entretenido y nunca nos ha aportado ninguna solución. Probablemente a diferencia de otros, nos escucha, porque como el gobernador de Entre Ríos no nos escucha, este señor Bailo nos escucha, pero soluciones no nos aporta. Y ahora llega al ámbito nacional, claro, con una degradada ya Secretaría de Agricultura, porque ni siquiera me parece que ejerce las funciones de Secretaría de Agricultura. Pero insisto, ayer, ayer fue miércoles, estuvo presente en la Comisión Conjunta de Industria, Agricultura y Ganadería para tratar de explicarle a los legisladores nacionales el tema de la nueva ley agrobioindustrial que tienen para tratar, y después hizo aparentemente una conferencia de prensa. Y allí volvió a hablar, como también habló cuando expuso ante la comisión. Eh, a ver, mm, respecto al primer tema, que es la liquidación de divisas, les decía, están todos muy preocupados porque se dice que no se liquida. En 15 días se liquidaron algo más de 1.800 millones de dólares en 15 días de agosto, ¿eh? Lo cual se va cumpliendo aquella presunción que si seguimos liquidando a este ritmo, probablemente a fines de agosto tengamos una cifra entre 2.500 y 3.000 millones de dólares de liquidación del sector agroexportador. Yo estaba mirando las estadísticas, porque por ahí el secretario Bailo no las vio. ¿M? En agosto del 2006 se habían liquidado 1.000 millones de dólares, en 2007 1.700, en 2008 2.100, en 2009 1.100, 1.880 en 2010, 2.600 en el 2011, año récord de exportaciones argentinas, 2.400 2.100 en el 2012, 2.400 en el 2013, 1.500 en el 2014, 1.500 en el 2015, 2.500 en el 2016, 2.300 en el 2017, 1.600 en el 2018, 2.200 en el 2019, 1.700 en el 2020, 3.000 en el 2021. A este ritmo, 1.800 en 15 días, 2.500, 3.000 millones de dólares, 3.500 hasta podríamos llegar, pareciera que sin mayor problemas. ¿Dónde está el retraso? Es cierto, hoy tenemos precios probablemente mejores, pero también es cierto
que según los datos que se publican en la página, secretario, porque a lo mejor usted no tuvo tiempo todavía de ver la página de su Secretaría de Agricultura, los productores ya vendieron 21,5 millones de toneladas de trigo contra 15,100,000 que habían vendido a la misma fecha del año pasado. Es decir, le vendieron más de 6 millones de toneladas de trigo más que las que había vendido a la misma fecha del año pasado. El maíz estamos prácticamente igual, si se quiere, teniendo en cuenta el volumen de la cosecha. 36,1 vendieron este año, 37,2 habían vendido a la misma fecha del año pasado. La cosecha fue menor, secretario, por si usted no lo sabe, de maíz. Y la soja, efectivamente, le están vendiendo un poco más, menos. Si bien la cosecha también fue menor, secretario, por si usted no lo sabe, este año llevan vendidos 22,1 y el año pasado a esta altura 27,3. Independientemente de las operaciones a fijar, secretario, porque usted debe saber que en las operaciones a fijar los productores entregan la mercadería. Lo que no hace es ponerle precio, pero la mercadería la entrega. Entonces, le reitero, es cierto que se ha vendido menos soja, si esa es su preocupación. Pero le vendieron mucho más trigo y le vendieron mucho más maíz. Y también es cierto, o le vendieron el mismo maíz. Y también es cierto, porque acá vamos a ser claros como tratamos de hacerlo siempre, que probablemente la situación financiera de los productores sea mejor que la de otros años, porque han tenido mejores precios, a pesar de las distorsiones que se producen por las políticas que su gobierno, secretario, viene aplicando. ¿Y por qué le digo su gobierno viene aplicando? Porque usted es parte de este gobierno desde antes, porque era algo que tenía que ver con el campo en Entre Ríos, no está muy claro qué función cumplía, pero era eso. Es decir, que no puede estar ajeno a lo que pasaba en el campo. Pero, también es cierto que usted, junto al superministro Massa, que parece que ya no es tan superministro, se reunió para hablar del tema del campo. Después se volvió a reunir usted con los técnicos de su área, que no sé quiénes son a esta altura, y los de la mesa de enlace. La verdad es que prestarse a este juego también es un tema, ¿no? Pero eso se lo dejo a los productores que lo evalúen. Para que le vuelvan a explicar lo que un secretario de Agricultura, después de 3 años de un gobierno, necesita que le expliquen, que es la situación del campo. La verdad que es patético que usted haya estado en una provincia como Entre Ríos y hoy haya que irle a explicar la situación del campo, que me parece que debería, pero conocerla de atrás para adelante, de adelante para atrás, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, mucho mejor que cualquiera de nosotros. Pero lo entiendo, a lo mejor usted estaba ocupado en otros temas en la provincia de Entre Ríos y no se podía ocupar del campo, o a lo mejor no le interesaba saber qué pasaba en el campo a nivel nacional, no lo sé, la verdad es que no lo sé. La realidad es que usted parece que necesita que le expliquen qué es lo que está pasando con el campo y a mí me preocupa porque, a ver, les queda un año y medio de gobierno y si cada que haya un cambio, que probablemente haya otro, en las áreas que en este momento usted se está desempeñando, hay que irle a explicar a nuevo lo que todos sabemos desde el primer día que asumió este gobierno, que decidió limitar las exportaciones de trigo, que decidió aumentar los derechos de exportación, que decidió limitar y controlar después del trigo el maíz y la carne, que se produce una distorsión cambiaria muy grande que afecta que funciona como un derecho de exportación móvil, aquel que había inventado Martín Lustó, ustedes lo perfeccionaron, su gobierno, secretario, porque usted forma parte de este gobierno, y también, ¿qué más? Básicamente eso, que a las economías regionales que usted dice defender nunca se las atendió y se las sigue sin atender, que el maíz, así como cualquier producto de las producciones regionales, también es un producto federal, que el trigo también es un producto federal, que la soja también es un producto federal, porque, digamos, de la provincia de La Pampa para arriba, inclusive algunas experiencias en el sur, se hacen y se producen, y que existe el fenómeno, como les decía antes, de la distorsión cambiaria. Y yo lo escuchaba en esta conferencia de prensa que usted dio ayer y cuando se hacen preguntas más o menos evidentes que se las tienen que hacer, que usted hacía referencia a que están conociendo la situación del sector en este trabajo que están haciendo con los técnicos de la mesa de enlace. No es serio, secretario, esto, pero usted lo dice. Que usted quiere generar las condiciones para que haya más exportaciones, para que aumente la producción. Y nos da como ejemplo un tema que me imagino que por estar en la provincia en la que estaba y por provenir de esa provincia, usted conoce muy bien, la cadena del maíz. Me dice, imagínense qué pasaría si dejamos que se exporte todo el maíz
con la producción de cerdos, con la producción de pollos, que seguramente usted conoce muy bien. Este, secretario, usted sabe que no soy macrista, ni cuando he tenido que pegarle al gobierno de Macri le he pegado a pesar de que allí había muchos amigos. Eh, secretario, entre el 2016 y el 2019, en que asumieron ustedes el gobierno, las exportaciones de maíz, de trigo, fueron libres. No faltó trigo en la Argentina, los productores produjeron lo que había que producir y tuvieron el precio que tenían que tener en función del mercado internacional. Había inflación en la Argentina, como les mostré días pasados, viene la inflación desde la década del 40 en la Argentina. Probablemente el gobierno anterior se equivocó en muchas cosas, no tanto en el sector agropecuario, pero en el sector agropecuario, si tuviera que cuestionarle algo, es la forma en que cumplió Macri la promesa. Fíjese lo que le digo, porque Macri la cumplió rápidamente y después, avanzado el proceso, se dio cuenta que no podía seguir cumpliendo sus promesas y de alguna manera la situación climática del 2018 y el hecho de incumplir muchas de las promesas que había hecho le hizo perder la elección y ustedes volvieron al gobierno. Y ustedes están haciendo, por si no entendió todavía, lo mismo que hicieron en los 8 o los últimos 4 en particular años de Cristina Fernández de Kirchner durante la administración que tuvieron entre el 2011 y el 2015. Es decir, si usted mira la historia, que a lo mejor no la vivió porque estaba atendiendo la heladería que me dicen que tiene, pero bueno, si usted mira la historia, se va a dar cuenta, que, discúlpeme, secretario, pero el teléfono me suena todo el tiempo porque hay gente que necesita hablar conmigo, pero la verdad es que uno habla y a veces dice para qué uno habla. Pero yo, como le dije el primer día que intercambiamos mensajes, estoy para tratar de ayudar y colaborar, ¿no? De buena onda, básicamente de muy buena onda. Pero veo que usted es una persona que no tiene muy claras las ideas, básicamente eso, y me preocupa mucho porque usted es, en teoría, el representante del gobierno frente al campo. Un campo que tiene muchísima paciencia. ¿Sabe por qué, secretario? Porque yo también coincido. No están tan mal comparativamente con otros sectores. Digámoslo todo. No están tan mal comparativamente con otros sectores. Comparativamente con otros sectores. ¿Está bien? Es decir, hay muchos sectores que están destruidos. La población, básicamente, la población laburante, para que vea que yo también pienso por los laburantes. Que el campo también es laburante. Ahora, hay otros sectores que están mejor que el campo. La timba financiera, algunos sectores de la industria petrolera que ustedes protegen, algunos amigos de la pesca que me imagino que usted debe tener, están mucho mejor que el sector agropecuario también. Pero ustedes deciden. Usted mismo dice que el sector agropecuario es fundamental para el país. Yo lo veía en esas declaraciones, los escuchaba. Y, a ver, desde que asumió este muchacho, este señor Alberto Fernández, nosotros venimos mostrando algo que es la distorsión. A lo mejor usted no lo vio nunca, y yo voy a insistir con esto una vez más. La distorsión que se produce en el mercado de granos, porque me parece que corresponde que usted la vea, ¿no? Intentar que usted la vea. Y mire, yo le voy a explicar cuál es el problema de por qué con esta política usted no está ni incentivando la producción, no está generando ninguna de las condiciones que usted dice querer generar para que la producción avance. Ayer se negociaron 60.000 toneladas de soja, al productor se le pagó en promedio, según el CIO Granos, 51.860 pesos, prácticamente el precio que hay que pagarle, inclusive un poquito más. Se negociaron que hay que pagarle en función de las condiciones que ustedes plantean, trigo se operaron 60.000 toneladas a 46.578 pesos, perdón, a 42.000 pesos, 46.578 es lo que deberían pagarle, en función de un precio que dibuja algún funcionario de su área, que no es el real del mercado internacional, es decir, se está pagando mucho menos al productor, pero a lo mejor si pusieran el verdadero precio nos llevamos una sorpresa. Y de maíz se operaron, por ejemplo, ayer 220.000 toneladas, se operó mucho maíz, secretario, a 30.200 pesos. Es menos de lo que le correspondería pagarle a los productores en función del mercado internacional, ¿no? Pero más allá de eso, usted debe conocer, no sé si lo sabe, porque da la sensación a veces que no lo tiene demasiado claro, que el agro recibe un dólar de 135 pesos menos los derechos de exportación, cuando el dólar está en 281. En el caso del derecho de exportación de la soja, 33%, el campo está cobrando un equivalente a 90 y pico de pesos. Es decir, hay una distorsión muy grande. Esta es la famosa
distorsión que se produce, que yo le digo que es un derecho de exportación móvil, secretario. Y entonces ahí viene el problema, por eso los productores están enojados, porque le están tomando el pelo con este tipo de cambio que funciona. Usted va a decir, como dijo ayer cada vez que no sabía qué responder, que este es un tema del Banco Central, es un tema del gobierno, entiéndalo, y usted forma parte del gobierno como todos los ministros anteriores del área. No me pueden decir, es un tema de tal, es un tema de cual, es un tema... Al final, porque si no parecen todos equipos diferentes, y yo supongo que son parte del mismo equipo. Y lo otro que le quiero explicar, para que lo vea más claro con dibujitos, como lo explico todos los días, vamos al caso de la soja. Es igual para el trigo y para el maíz, pero el caso de la soja es el más grave. $605, según los datos que se publican en su ministerio, vale una tonelada de soja procesada en Argentina y exportada como aceite y harina. ¿Cuánto le pagan al productor? $191, el 30%. ¿Cómo hacemos el cálculo, secretario? Tomamos los pesos que les paga, después se lo voy a mostrar, y lo dividimos por el tipo de cambio al cual se puede acceder. Al productor de soja, por ejemplo, le quitan $202 por la distorsión cambiaria, por esto que le decía de los diferenciales cambiarios, y 208 por los derechos de exportación. Recibe el 30% del precio internacional, el gobierno se le queda con $410. En el caso del maíz, el productor recibe $109, 109 de los 281 que ingresan por cada tonelada que se exporta. El Estado se queda con 164. Y en el caso del trigo, de los 410, que según su subsecretaría de Mercados el productor recibe, debería valer el trigo que se exporta, el productor recibe, a eso sí, solo 148, el Estado se queda con 250. ¿Y por qué es esto? Mire, porque a los productores le pagan en pesos. Usted sabe que le pagan en pesos a los productores. Y le pagan 42.000 pesos por el trigo, 30.200 por el maíz, 51.860 por la soja. Entonces, de lo que ingresa, esto es lo que le queda a los productores. En realidad, fíjese que le está quedando bastante menos de lo que les corresponde, ¿no? Como le decía antes. Para hacerla breve, al productor de soja le sacan el 69% de lo que ingresa, al de maíz el 62% y al del trigo el 64%. Y por otro lado usted me dice, ¿qué pasaría si nos quedamos sin trigo, sin maíz? Lo mismo que pasó entre el 2016 y el 2019, mírelo, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin trigo, nos quedamos sin maíz? No, porque los productores producían, los exportadores exportaban, funcionaba. Por supuesto que había distorsiones, fundamentalmente en el caso de la soja, con la existencia de derechos de exportación, pero desde que ustedes asumieron dijeron vamos a hacer esto de los volúmenes administrados, los bienes culturales y todo el montón de cosas que son muy hábiles para inventar términos que después no sirven para nada. Usted está preocupado por la emergencia agropecuaria, y la verdad es que suena gracioso. Usted, porque a esta altura, secretario, si usted viene de una provincia como Entre Ríos, preocuparse por la emergencia agropecuaria es no saber lo que pasó en Argentina. Me parece bien, ¿eh? La emergencia agropecuaria se soluciona con un buen seguro, que tiene que tener una alta participación del Estado en el pago de las primas, ¿no? Pero, a ver, yo miraba que usted decía ayer que le han dicho, y no tengo por qué no creerle, de las entidades de productores, no sé si serán los técnicos o los dirigentes, que los productores no están vendiendo soja porque es engorroso el sistema del dólar soja, la timba financiera hasta que ustedes están tratando de meterlo, y que entonces el Banco Central va a mejorar esas normas. Si le dijeron eso, le mintieron. Y usted es muy ingenuo si cree que esa es la razón por la cual los productores no están liquidando. No es esa. No están liquidando porque no necesitan la guita, pueden ahorrar en la única moneda que ellos conocen, que es la soja en este caso. Y nosotros muchas veces les hemos dicho a los productores, miren, vendan, compren dólares, porque con el desastre que es el país, la economía de la cual usted forma parte, les va a convenir comprar dólares porque el dólar va a subir mucho más que la soja, pero el productor prefiere quedarse con la soja, secretario, ¿no lo sabe usted eso? Usted en una época me dicen que era productor. Entonces, ¿por qué le explico todo esto? Porque, insisto, me parece que, ¿sabe cuál es el principal daño que se está produciendo hoy en la Argentina? Ya están las cifras, las primeras estimaciones. Se sembró mucho menos trigo. Es cierto, por condiciones climáticas. Deberíamos tener hoy una cosecha de 25, 27 millones de toneladas de trigo. Vamos a tener una de 17, 18. Vamos a tener mucho menos trigo. Es cierto, insisto, por cuestiones climáticas, porque los productores, como usted sabe, todavía muchos siguen sembrando con los datos del año pasado. Lamentablemente. Vamos a tener menos maíz. Se conoció a estas horas la estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Serán 200.000 hectáreas menos, 300.000 hectáreas menos. Pero quédese tranquilo. La primera estimación también muestra que vamos a tener más soja, más soja. Entonces, ustedes me van a decir, vos habla, pero los productores siembran más. Y sí, así son los productores, usted lo conoce. A mí lo que me preocupa es que
Usted estuvo en la comisión, dice que los legisladores tienen que hacer lo que tienen que hacer, que usted no va a interferir. A ver, me parece que usted no está en condiciones de interferir en nada. Y los legisladores, fundamentalmente los de la oposición, tienen una gran responsabilidad, que es, no pueden hacer pasar esta truchada que es la ley agrobioindustrial, porque si bien tiene algunas cosas buenas, no tiene absolutamente nada que ver con la coyuntura, y lo que a los productores les preocupa es la coyuntura, más allá de lo que me prometan para dentro de 5 años, 10 años y demás. No pueden dejar pasar esta ley sin poner algo respecto de los derechos de exportación y la forma en que ellos quieren que se liquide. Y acá, que se vayan bajando, ¿no? Y acá la oposición tiene un papel fundamental. Y acá la oposición tiene un papel fundamental, sobre todo si piensa que va a ser gobierno. Pero no pueden obviar el tema. No pueden obviar el tema. Así que cuidado, también aquí hay una gran responsabilidad de parte de la oposición. Pero más allá de eso, a mí ¿sabe qué es lo que me duele? Que antes a los productores les tomaba el pelo un ministro, con mayor o menor tacto, pero era ministro. Ahora les toma el pelo un secretario y dentro de poco les va a tomar el pelo el portero del Ministerio de Agricultura, que seguramente, a la luz de lo que usted dijo, conoce mucho mejor la situación del campo de la que lo conoce usted, porque ese señor hace tiempo que está y seguramente cada que entra algún productor sabe lo que le pasa, le cuenta lo que le pasa. Entonces, me parece que, secretario, no lleve a los productores a enojarlos más, porque todavía no están enojados como deberían estar, porque, insisto, están bien comparativamente con otros sectores, pero seguir tirando de la misma teta, la vaca un día se agota. Eh, a ver, los exportadores ya han arreglado con ustedes, acá, y ustedes están entreteniendo a los productores. Dígale a los productores, miren, hasta que nosotros seamos gobierno, no van a cambiar las políticas, al contrario, vamos a tratar de sacarles cada vez más, y por lo menos terminaría siendo un secretario de Agricultura sincero con los productores. Y no le voy a decir mentiroso, porque usted lo que dice es que ignora, porque si no se volvería a reunir con técnicos y con los representantes de la mesa de enlace para que le expliquen lo que le pasa. ¿Eh? Entiende a lo que me refiero, ¿no? Discúlpeme que le haya hablado de esta manera, pero me da bronca cuando lo escucho hablar, como lo escuché hablar a la salida del Congreso. Le está tomando el pelo a los productores. A los productores. Hasta mañana.